Bien, iniciamos entonces de la sesión de ayer. Habíamos planteado que el análisis cinético requiere del conocimiento de las fuerzas que se van a involucrar en esta situación de movimiento y en donde explicábamos ayer la forma de representación gráfica, ya que las fuerzas tendrían características de vector con magnitud, dirección y sentido, cómo se visualizarían en cada uno de los escenarios en los que pueden estar involucrados, así como también algunos detalles de sus expresiones de análisis y particularidades en cuestión a los efectos que estas pueden estar causando. Vamos a concentrar toda esa información entonces en el análisis cinético del movimiento de los cuerpos. El ejemplo, me interesa que revisemos el ejemplo 13.3, que este es de la sexta edición del Hibbeler, porque este ejemplo en particular presenta algunas características que nos permiten ahondar un poquito más en la generalidad de una metodología. Es por eso que lo elegí. ¿Alcanzan a ver bien el esquema? Sí, profesor. Un poquito más claro ahí, ¿verdad? Sí, se ve bien. Ok. Les hice llegar el enunciado a través del grupo. Vamos a darle lectura para saber en general cómo nos plantean el cuestionamiento. Ejemplo 13.3 señala la estiba. Se entendería que la estiba, de acuerdo con el esquema, ¿verdad?, corresponde a una caja, digamos que es un bloque, ¿sí? La estiba que se ve en la figura tiene un peso de 50 libras y está bajo la acción de una fuerza de magnitud variable, definida como P igual a 20T, estando P en libras y T en segundos. En ese punto, las características que nos están enunciando con respecto a la fuerza P es que es una fuerza cuya magnitud es dependiente del tiempo, ya que señala que T está expresado en segundos, ¿sí? Eso quiere decir que con cada instante que pase, la magnitud de la fuerza va a ser creciente. Si en ese sentido la fuerza es creciente o es variable, ¿sí?, con cada instante, el comportamiento de nuestra aceleración no puede ser evaluada como constante, ¿sí? Y eso ya nos permite ir asociando el conjunto de ecuaciones con las cuales vamos a tener que trabajar. Decíamos, las ecuaciones para la aceleración constante tienen como ventaja que son más simples de aplicar, son prácticamente de sustitución de información. No así las ecuaciones fundamentales. Pero esa simplicidad que tienen las ecuaciones para la aceleración constante en su forma de aplicación está restringida a las características del movimiento. No las puedo aplicar en general, solamente en los casos en los cuales la aceleración sea constante, ¿sí? Para tal caso, cuando una expresión, o cuando yo no tengo la certeza de que este planteamiento está asociado con movimiento de aceleración constante, lo debo de trabajar con las ecuaciones fundamentales, que como ya habíamos mencionado, estas son de aplicación general. Además, en el momento en el que tenemos una expresión de un término asociado con otro, yo ya tengo una función
las funciones solamente podrán ser aplicables en las ecuaciones fundamentales. Entonces, espero esto lo tomen en consideración para efecto de los ejemplos que ustedes puedan desarrollar en la bibliografía de apoyo. Entonces, reitero, la fuerza P tiene como característica que está definida como 20T, estando la magnitud de la fuerza P en libras. Esto nos asocia también con el sistema americano, sistema inglés, y estando T en segundos. ¿Qué es lo que nos pide el enunciado? Calcule la velocidad del bloque o la caja. Calcule la velocidad de la estiba 2 segundos. Aquí son 2 segundos, perdón, en el esquema. 2 segundos después del inicio de la aplicación de P. 2 segundos después de la aplicación de P. Y continúa. Considere que la velocidad inicial de la estiba es de 3 pies sobre segundo hacia abajo del plano y el coeficiente de fricción cinética entre la estiba y el plano es de mu k igual a 0.3. ¿Ok? De forma esquemática, se ilustra que este movimiento se desarrolla en un plano inclinado y esa inclinación está referida como 30 grados en relación con la horizontal. Todos estos aspectos van a ser entonces los términos con los cuales vamos a tener que desarrollar nuestro planteamiento cinético. Y desde el momento en el que señalamos entonces que es cinético, ¿sí?, ya nos vemos asociados con la ecuación básica de análisis cinético, que es la expresión de la segunda ley de Newton. Esta expresión, como ustedes ya la conocen, establece que el efecto de todas las fuerzas actuantes en el cuerpo, y en el cuerpo me interesa conocer la masa, o me voy a relacionar con la masa, ¿sí?, van a generar una característica o van a generar una condición de movimiento cuando éstas se encuentren en desequilibrio, que va a ser representada por la aceleración, ¿sí? He señalado en la expresión de la segunda ley de Newton quiénes de estos términos dentro de la estructura de la ecuación son vectoriales, porque esta también es una parte importante de la interpretación. Tenemos como elementos vectoriales a la fuerza y tenemos como elemento vectorial a la aceleración. Recuerden, la masa no es un vector. La masa tiene magnitud, sin embargo, no puede asociarse con una dirección y con un sentido, ¿sí? En ese aspecto, entonces, situación de interpretación, ¿qué obtengo cuando multiplico un escalar con un vector? Por deducción, si esta ecuación establece una igualdad, el resultado de un producto de un escalar por un vector me va a dar otro vector, ¿sí? Entonces, tengo tanto un elemento vectorial en el primer miembro de la igualdad como un elemento vectorial en el segundo miembro de la igualdad. Esto nos permite establecer que si son elementos vectoriales, los podremos representar a través de las componentes rectangulares. Y decir componentes rectangulares es hablar de la descomposición de esos elementos en las proyecciones para los ejes en X, en Y, y si fuera el caso de un sistema tridimensional, en Z, ¿sí? Identifiquen esta estructura de términos o de expresiones como las componentes rectangulares de la expresión de la segunda ley de Newton. Y esto es importante
recalcarlo, porque al momento de revisar nuestro enunciado, esta situación de haber hecho la representación de cada uno de los términos de fuerza que podían aparecer o manifestarse en la acción de un cuerpo, veíamos que tienen diferente orientación. Decíamos, la orientación es cómo se alinean con los ejes. Y esto es precisamente para poder separar los efectos, y posteriormente vamos a hacer una estructuración ya conjunta para determinar el resultado en el sentido en el que nos están condicionando el movimiento. Si es que existe un plano, si está libre, sin la interacción de ese plano. Entonces ya será parte de nuestro procedimiento. Para ello, lo primero que debemos de considerar es que al estar involucrados con la segunda ley de Newton, el primer punto a efectos de identificar qué términos hay que considerar en cada eje, vamos a trabajar con la esquematización de la segunda ley de Newton. Esa esquematización implicaría que ambos miembros de la igualdad, ¿sí?, sean representados gráficamente, y para ello los elementos con los cuales nos apoyamos sería, cuando yo ilustro en el cuerpo la acción de las fuerzas, lo que voy a estructurar es el diagrama de cuerpo libre. ¿Sí? En este diagrama, para posteriores ocasiones, simplemente con la abreviación diagrama de cuerpo libre. ¿Sí? Este diagrama solamente deberá de contener precisamente lo que estamos indicando acá: las fuerzas que en el cuerpo se manifiesten. ¿Sí? El segundo diagrama es la vinculación de un cuerpo definido a través de su masa, asociado con cualquier característica del movimiento. Dijimos que las características del movimiento principalmente son tres: el desplazamiento, la velocidad y la aceleración. Son las tres características del movimiento. Ese diagrama le vamos a dar por nombre diagrama cinético. Para posteriores ocasiones, simplemente lo vamos a abreviar como BC. ¿Ok? Entonces, el diagrama de cuerpo libre y el diagrama cinético no son más que la representación esquemática asociada con la segunda ley de Newton. Ustedes ya han tenido vinculación o referencia de estos esquemas, y aquí lo que les voy a plantear es la sugerencia, precisamente, para evitar que en determinados momentos estos factores puedan ser causa de error al momento de estructurar su ecuación. Y recuerden, todo lo que yo les planteé en este escenario son recomendaciones que tienen bueno, al menos de mi parte, la experiencia de la efectividad que se ha podido constatar a lo largo del tiempo de estarlos trabajando. Punto número 1. Es muy común que al momento de estructurar el diagrama, muchos pensemos en que el diagrama lo orientamos de acuerdo con la consideración de los ejes, ¿verdad? Dejando a los ejes asociados X horizontal y Y vertical. ¿Sí? Mi recomendación, porque aquí una de las características que se va a ver, más bien una de las fuerzas que se va a ver afectada al momento de tomar en consideración esto, sería
la fuerza que es garantía que va a manifestarse en todos los cuerpos. Y estamos hablando del peso. Para ilustrar el peso, cuando yo trabajo los esquemas de esta forma, respetando la orientación de los ejes, ¿sí? El peso de este cuerpo que está en un plano inclinado, lo tendríamos que ilustrar a partir del centro de gravedad, pero modificando su orientación, ¿sí? Y ojo, dijimos que el peso tiene como característica que siempre será una fuerza que al momento de representarse como un vector, tiene como dirección ser siempre vertical y en sentido hacia abajo. Si bien el sentido es correcto, ¿sí? En esta representación, la orientación del vector, en este caso, ya no es vertical. ¿Sí me explico? Esa verticalidad se está alterando, consecuencia de que yo estoy respetando la orientación de los ejes X y Y de forma horizontal y vertical. Eso puede ser factor de alguna incongruencia al momento de hacer el planteamiento, ¿sí? Y la sugerencia sería entonces, borro esto como ejemplo de lo que estamos hablando, la sugerencia es que ustedes respeten la orientación del cuerpo. Tengo un cuerpo que se desarrolla en un plano inclinado. Ese bloque, respeto la orientación para ambos esquemas, ¿sí? En donde este cuerpo, desde el momento en el que yo lo ubico, ya identifiqué que estoy trabajando con una inclinación del ángulo, y será el plano el que me represente uno de los ejes de mi sistema de análisis. Es decir, consecuencia de que el plano está inclinado, la orientación de los ejes tendrían esta presentación. Las mismas consideraciones de orientación de eje que tengo en el diagrama de cuerpo libre, las debo de respetar también en mi diagrama cinético, porque estos dos son uno solo. Lo único que estoy haciendo es separarlos para poder identificar cada uno de los términos que se asocian con la ecuación. Siendo este el criterio, entonces, X quedaría con esa inclinación, Y tiene que quedar perpendicular al eje, ¿sí? Misma referencia para mi diagrama cinético, ¿sí? Entonces, desde aquí ya empezamos a tomar algunos detalles de representación que son importantes de mi parte enunciárselos. Y si seguimos este criterio al momento de hacer una revisión, digo, el escenario es mucho más simple para efectos de detectar algún error. Bien. En este momento, lo que me interesa es la representación correcta de los elementos que se están manifestando. Y les voy a sugerir que lo hagan también en el orden en el que pudieron haber sido enunciados, porque precisamente están con esa intención el haberlos enunciado de esa forma. Estoy hablando de lo que tratamos en la sesión anterior. ¿Cuál es la fuerza que decíamos tengo garantía que siempre deberá de existir en mis enunciados asociados con cinética? Pues va a ser la fuerza que se vincula directamente con el cuerpo, y es la que mencionábamos anteriormente, que se trata del peso. Peso, que al ser la fuerza, tiene que estar representado en el diagrama de cuerpo libre, tomando como referencia el centro de gravedad y con una fuerza vertical en sentido hacia abajo. Vean algo más vertical que puedan. Este tendría que ser el peso, ¿sí? Si esta fuera la única fuerza que se manifiesta en el cuerpo, este cuerpo tendría que estar en caída libre.
Ajá. ¿Es este cuerpo, el bloque, la estiba, un cuerpo que está en caída libre? La respuesta es no. Este está depositado sobre un plano inclinado. Y al momento de estar interactuando con un plano, entra en escenario la siguiente fuerza, que en el orden habíamos enunciado, y tendría que ser, ¿quién? Nuestra fuerza normal. Esa fuerza normal, dijimos, su definición está planteada porque existe solamente cuando interactúo con un plano. Y el término depende precisamente normal porque es perpendicular al plano. En ese caso, si X es el eje que me representa la orientación del plano y Y tiene que ser el eje que es perpendicular, mi fuerza normal tendría que estar alineada con ese eje. ¿Qué acción es la que está generando o está manifestando el plano con respecto al cuerpo? Para que este no esté en caída libre, la fuerza tiene que estar haciendo un efecto de sustentación. Limita el movimiento en caída libre y entonces el sentido tiene que ser en dirección hacia el plano. Ajá, en la base, dándole soporte al plano, limitando los movimientos perpendiculares a él, pero no restringiendo colineales. Esta sería entonces nuestra representación de la fuerza normal. Tengo el peso, tengo la fuerza normal. La normal, decíamos, contrarresta entonces el efecto de la acción del peso en la perpendicular, pero sería consecuencia tal vez de las condiciones que ya me habían enunciado originalmente. Me dicen que en el enunciado este bloque ya presenta un movimiento descendente. La siguiente fuerza tendría por condición depender de las características del desplazamiento. Ilustro, y esto lo hago fuera del escenario de las fuerzas, como un apoyo gráfico, y ya no lo trazo como un vector, pero sí destaco que este bloque se está desplazando hacia abajo. La importancia de la fuerza normal, decíamos, es que esta nos permite analizar otro efecto de fuerza en las condiciones del cuerpo que interactúa con el plano, que es la fuerza de fricción. ¿Cómo se tiene que manifestar la fuerza de fricción? La fuerza de fricción se da en la interacción del bloque y el plano, es decir, en la parte baja, colineal, con orientación colineal al plano o paralelo. ¿Y en qué sentido? Opuesto al desplazamiento. Sentido opuesto al desplazamiento y colineal al plano. Y esta sería entonces la representación de la fuerza de fricción. ¿Sí? ¿Ok? Estas son las fuerzas que se están manifestando. En el momento en el que el cuerpo se está moviendo hacia abajo, ya tengo estos términos asociados. Hay una fuerza que es la que hace la condición particular de mi enunciado. Y estamos hablando de la que nos condicionaron a analizar en el instante en el que se empieza a manifestar, que corresponde a la fuerza P. Fuerza P que ahora tengo que revisar, según el esquema, está actuando sobre el bloque, colineal al plano y en sentido a favor del desplazamiento. Esta sería entonces la representación de mi fuerza P. Y continúo tal vez con la revisión, aunque es más que obvio. La siguiente fuerza que podría existir sería la de rigidez, y en ese sentido no estoy asociado con resorte, esa la descarto. Incluso podrían haber interacción con
cuerdas, que en ese caso las fuerzas que se manifiestan en las cuerdas o en los cables son efectos de tensión únicamente, eso ya lo habíamos manejado. Tampoco estoy vinculado con cables, entonces hasta aquí mi diagrama de cuerpo libre estaría completo, ¿sí? Pasemos a la parte del diagrama cinético. En el caso del diagrama cinético, los términos que tengo que representar son la masa, pero la masa no es un vector. Entonces lo que podemos hacer es indicar en el interior que este es un cuerpo que tiene una masa, y ahora sí, el siguiente término vectorial sería la aceleración, aceleración que se da colineal al plano, ¿sí? Y en este momento vamos a considerar siempre como criterio dejar la referencia de la aceleración en el sentido en el que se está dando el desplazamiento. Entonces voy a ilustrar el vector de manera colineal al plano, que recuerden, el plano está siendo representado por el eje en X, y en el sentido del desplazamiento va a quedar ilustrado siempre nuestra aceleración. ¿Cuál es el objetivo de dejar la aceleración alineada, orientada en el mismo sentido del desplazamiento al hacer la estructuración de mis esquemas? Yo tengo esto orientado y el criterio que habíamos marcado en alguno de los ejemplos anteriores era que vamos a respetar la convención de signos, tomando como referencia que el sentido del desplazamiento va a marcar la convención positiva. Si todos los vectores que se asocien con el sentido del desplazamiento son interpretados con signo positivo, ¿sí?, esta aceleración sería positiva. ¿Qué va a suceder del resultado de todas las fuerzas que se manifiesten al momento de hacer ya la simplificación y obtener un resultado? ¿Qué sucede si la fuerza que resulta aquí orientada en el eje en X es opuesta al desplazamiento? Esa fuerza es una fuerza que se opone a que el cuerpo se mueva. El dominio de las fuerzas en la dirección de movimiento se oponen. ¿Qué signo tendría el resultado de las fuerzas actuantes? Tendría que ser de signo negativo. Y en automático, mi aceleración estaría considerándose entonces como, o mi condición de movimiento estaría considerándose con un signo negativo, ya que al despejar de la estructura de la ecuación, la masa pasaría con su valor, recuerda, la masa es absoluta, va a ser siempre positiva, y al despejarse va a pasar dividiendo y asume el signo, ¿verdad? El resultado matemático asume el signo que corresponde a la aceleración, que en este caso sería negativo, y estaríamos hablando entonces de una desaceleración. ¿Sí me explicó? Bien, hasta acá. Entonces, el primer punto es, al momento de estructurar nuestros diagramas, ¿sí? Al momento de estructurar nuestros diagramas, tomar cuidado sobre la representación, porque de ello depende lo que vamos a hacer aquí en la estructuración de las componentes rectangulares. ¿Sí? Bien. ¿Alguna pregunta, algún comentario? No, Profesor. No, profe. Profe, la aceleración, ¿por qué no se pone en el diagrama de cuerpo libre? Porque aquí únicamente vas a tener la acción de las fuerzas. Esto es para no mezclar los términos de la ecuación. ¿Sí? Por eso dijimos, en el diagrama cinético es la masa asociada con cualquier característica del movimiento. Ajá. Por eso lo estamos separando. ¿Vale? Ah, ok, vale. Ya. Muchas gracias. La que va. ¿Qué tiempo tenemos para la sesión? 3 minutos con 50 segundos. Ok. Entonces, va a quedar hasta aquí. Cierro la grabación del video para atender preguntas.